Hola, te saluda Guillermo Romero, el tributarista. Hoy quiero hablarte de algo muy interesante que acaba de acontecer el día de ayer. La Asamblea Legislativa aprobó una interpretación auténtica, una ampliación de la interpretación auténtica del artículo 28 de la Ley de Renta. Muy interesante porque yo hice como 3 o 4 videos en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok, sobre este tema, y era el tema de las mermas de inventario, algo que ya habían 3 sentencias consecutivas y uniformes del Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y Aduanas, el cual establecía que no eran deducibles las mermas en la producción, en la distribución y en la comercialización de todos los productos o servicios de los contribuyentes, excepto un sector. Y yo mencionaba claramente que esa interpretación auténtica que se dio, creo que fue, permítame, voy a consultar, esa interpretación auténtica se dio exactamente el 29 de mayo del 2019, o sea, con las anteriores asambleas de los partidos que gobernaban en ese momento. Bueno, en ese momento prácticamente la reforma o la interpretación auténtica, mejor dicho, de la Asamblea Legislativa estaba dirigida a un solo sector de la economía, que era el sector de la distribución y generación de energía eléctrica. Y es así como ahí amarraron que tenía que haber una autoridad competente para poder decretar o para poder avalar que esa merma técnica era deducible para efectos de impuestos sobre la renta. Es así como venimos desde el año 2019, todos los demás contribuyentes afectados totalmente por esta condición que se dio de la interpretación auténtica del artículo 28. ¿Qué dice el artículo 28, tributarista? Bueno, el artículo 28 de la Ley de Renta establece y dice que la renta neta se determinará deduciendo de la renta obtenida los costos y gastos necesarios para la producción y generación de los ingresos grabados y para el mantenimiento de la fuente. Esa es la generalidad del artículo 28. En todo caso, dice, los costos y gastos y demás deducciones deberán cumplir con lo establecido en el Código Tributario, o sea, con lo establecido allá desde el artículo 108, que habla de las notas de remisión, el 110, que habla de los ajustes a las notas de crédito y débito, el 114, que habla de la emisión de los comprobantes de crédito, de las facturas y de las notas de crédito y notas de débito, hasta terminar hoy con el tema de facturación electrónica, que es el tema de FEI, o sea, los famosos DTE, sobre los cuales ya estamos inmersos todos los contribuyentes, facturando electrónicamente. Entonces, el artículo 28 lo interpretaron allá en el año 2019, y cuando yo observé esa parte en el año 2019, el artículo 28, me daba cuenta y decía, bueno, ¿qué institución hay para decirme a mí que hay una normativa que me garantiza las mermas o pérdidas en la comercialización, distribución de productos o de servicios? Pues realmente nadie se hizo cargo, y solo la CIGET es la que daba el aval a las empresas de energía eléctrica que perdían en la distribución y comercialización, tenían sus pérdidas, sus mermas, y obviamente pues tenían su normativa por la cual ellos se deducían dicho gasto. Entonces venimos desde el año 2019, venimos, ¿verdad?, con ese decreto legislativo 345 de fecha 29 de mayo del 2019. Ahí radica todo el problema y toda la ruptura que se da en el ambiente tributario. ¿Por qué hablo de ruptura? Porque es bien interesante analizar los principios tributarios y los principios constitucionales sobre los cuales el legislador no tiene que olvidar a la hora de hacer una ley, o a la hora de emitir una ley, o a la hora de hacer una interpretación auténtica de la ley. Y ahí los quiero llevar al artículo 3 de la Constitución de la República de El Salvador, que dice acerca del principio de igualdad. El principio de igualdad está en el artículo 3 de la Constitución de El Salvador, el cual se fundamenta y dice, establece que todas las personas son iguales ante la ley. Primer requisito del principio de igualdad: todas las personas somos iguales ante la ley. Garantiza el goce de derechos sin restricción basados en nacionalidad, raza, sexo o religión, prohibiendo la discriminación y obligando a un trato idéntico en supuesto de hechos iguales. Segunda condición: para todos
El principio de igualdad es aplicado para todos, sean pequeños contribuyentes, medianos contribuyentes, grandes contribuyentes, sujetos excluidos de la ley, todos los que de una u otra manera estamos inmersos en el tema tributario. El principio de igualdad debe ser igual para un grande que para un microempresario. Y eso no se cumplía en la disposición de la interpretación auténtica del año 2019, que ya sabemos por qué se hizo y ya sabemos cuáles fueron los intereses que se tocaron en ese momento. O sea, es importante que eso lo recalquemos, porque el artículo 3 de la Constitución a mí me está diciendo como tributarista que ese principio de igualdad debe ser para todos de una forma generalizada, ¿ya? Bajo cualquier supuesto, ¿ya?, de igualdad. Entonces, ya la ley me dice que no tiene que haber ninguna discriminación, ni tampoco, dice, obligando a un trato desigual. Tiene que haber un trato idéntico para todos los sujetos pasivos de los impuestos. Entonces, ahí se equivocó esa asamblea, que tenía esos intereses muy particulares, no voy a hablar de eso, pero no era igualitario. Rompía el principio de igualdad y también rompía el principio de la verdad material, que ya lo voy a abordar también, que es interesante. Entonces, el principio de igualdad no implica que la ley deba tratar igual a todos en todas las situaciones, sino que la igualdad es un mandato tanto para el legislador, que es creación de la ley, como para los aplicadores, para los jueces y administración. Debe evitarse las discriminaciones arbitrarias, dice la Constitución. ¿Qué había aquí? Una discriminación arbitraria, porque solo estaba dirigida a un sector de la economía. Entonces, los demás no podíamos deducirnos las mermas, y yo lo dije en muchos videos, no podíamos deducir las mermas como gastos deducibles de la renta, que son normales. Por ejemplo, las pérdidas por evaporación en el tema de los combustibles. Ya hay una norma, ya hay una técnica que dice cuánto se evapora. Si usted entra a la inteligencia artificial, te dice claramente cuánto es la evaporación de la gasolina, del diésel, de los hidrocarburos, de todos los hidrocarburos. Te da una medición, una traza en la cual ya hay una pérdida por evaporación, porque los combustibles tienen, entre más calor existe en el lugar donde se está operando, hay una evaporación. Cuando se está sirviendo la gasolina a los contribuyentes o a los que vamos a la gasolinera, pues hay una evaporación. Simplemente solo por abrir el grifo ya existe una evaporación. Entonces, en la técnica de auditoría, cuando uno hace inventarios de los combustibles, lo importante o lo trascendental en eso es hacerlos a temperaturas ya que son muy bajas, ¿bien? O sea, prácticamente se hacen por la noche para que no haya mucha evaporación y ya se pueda tomar o se pueda tener una toma física del inventario de combustibles. Ahora ya la nueva interpretación, ya vamos a entrar a ella, ya dice como por ejemplo. Entonces ya eso ya está muy regulado, me llega porque la nueva asamblea, lo felicito, ¿verdad?, de antemano, por haber aclarado esto, porque realmente esto venía a perjudicar a muchísimos contribuyentes. Sigo con la Constitución. Entonces, dice el artículo 3 de la Constitución que la relación entre el principio de igualdad y de verdad material es fundamental para que la justicia en El Salvador no sea solo un formalismo, sino una realidad palpable, mientras el principio de igualdad asegura que todos reciban el mismo trato ante la ley. Y eso es lo que se rompía en el tema de la interpretación auténtica anterior, el mismo trato ante la ley. El principio de la verdad material obliga a las autoridades a buscar lo que realmente sucedió. Mire, ojo con eso, obliga a buscar lo que realmente sucedió, y eso nos lleva para evitar, dice, las desigualdades de recursos o habilidades entre las partes que afectan el resultado. Entonces la administración tributaria, y tanto la administración tributaria como el tribunal, obviaron el principio de la verdad material. Simplemente dijeron, no hay un ente regulador que me diga a mí que esa merma es técnica y que yo te la voy a aprobar, aunque el principio de la verdad material lo ignoraron totalmente. En esas 3 sentencias que yo menciono en esos videos, hay muchas más sentencias en las cuales el Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y Aduanas resolvió sin observar el principio de la verdad material.
O sea, yo no puedo observar el principio de la igualdad sin tener en cuenta el principio de la verdad material, porque realmente ocurrieron. Hay pérdidas. Por ejemplo, lo de esa empresa que yo mencioné, de una empresa avícola, que el pollo o las aves pierden peso cuando se congelan y luego van hacia otro tipo de cadena de frío, pierden peso. Y esos pesos, un chompipe pesaba 10 libras y de repente cuando ya aparece, ¿verdad? Ya para la venta, ya no pesa 10 libras, pesa 7 libras. Entonces hay una pérdida sustancial en ese tema. Entonces no podemos hacernos del ojo pacho, como decimos en buen salvadoreño, cuando las cosas de la verdad material me respaldan, pero el tribunal no lo hizo. Simplemente dijo, no, aquí no hay nadie quiere opinar. Y era cierto, en esa sentencia la administración tributaria le pidió a todos los ministerios, a la de Agricultura, al de Salud, a todos les pidió que opinaran y nadie dijo nada. No hay ninguna norma que regule esas mermas. Bien, entonces dice la Constitución, en el artículo 13, el principio de igualdad, que todos somos iguales ante la ley y que esa parte del principio de la igualdad tenemos que relacionarla ya en el ambiente tributario con el principio de la verdad material, que ya hay sentencias de la Sala de lo Contencioso que mencionan que la administración tributaria debe de aplicar el principio de la verdad material, que es lo que realmente ocurrió y está documentado y está contabilizado, y ha habido también una derogación patrimonial respecto de esas condiciones que se señalan bajo el principio de la verdad material. Entonces, ahí entramos en un papel activo de la autoridad. ¿En qué sentido? En que según la ley de procedimientos administrativos, oiga bien, ahora estoy citando otra ley, la ley de procedimientos administrativos, esa ley de procedimientos administrativos y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, la administración no debe limitarse a lo que las partes dicen. Miren qué interesante eso, ojo con eso, que la administración tributaria no tenía, y el tribunal tampoco, tenían que limitarse a lo que las partes dijesen, sino que también tenía que analizar el principio de la verdad material, y no lo analizaron. Por eso la Corte, en varias sentencias, manda a la administración tributaria a corregir y a evaluar el principio de la verdad material. Entonces, en ese sentido, debe investigarse de oficio para llegar a la verdad material. ¿Qué dice? Investigarse de oficio para llegar a la verdad material de lo que estaba ocurriendo. Esto garantiza que la resolución sea justa para todos, independientemente de quién tenga los mejores abogados o más recursos para presentar pruebas. Mire qué bonita la interpretación esta del principio de la verdad material que he sacado de una de las sentencias de la Sala de lo Contencioso. Entonces, la justicia en las resoluciones, el principio de igualdad exige que a casos iguales se den respuestas. Entonces, se decía que el principio de la verdad material y el principio de la igualdad van entrelazados. O sea, no puedo ignorar yo y solo aplicar la igualdad sin ver y sin evaluar las pruebas bajo el principio de la verdad material. Qué interesante. Y esto me gusta porque realmente cuando nosotros vemos las sentencias del Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y Aduanas y observamos también las acciones de la Administración Tributaria, es que no investigaron de oficio qué es lo que realmente había ocurrido. Y eso me lleva a mí a pensar que realmente solo nos vamos a lo que la norma dice, pero no interpretamos la normativa. Entonces no puede ser que a un sector le des un beneficio y a otro sector no se lo des ante condiciones iguales, porque los dos tienen pérdidas, los dos tienen mermas, los dos la tienen documentada. Entonces, bajo ese principio, es indispensable aplicar la verdad material. Y la verdad material, solo conociendo los hechos reales, se puede determinar si el trato diferenciado en una discriminación prohibida o una distinción justificada. En resumen, la verdad material es la herramienta que utiliza el sistema jurídico salvadoreño para asegurar que el derecho a la igualdad sea efectivo. Eso dice una de las sentencias de la Sala de lo Contencioso. Solo en ese texto es constitucional. Mira qué bonito, qué interesante. Entonces ahí podemos ver nosotros cómo se cumple ese principio. Ahora vamos a entrar ya en la materia, y en la materia que estamos abordando es la nueva interpretación que salió el día de ayer, 7 de mayo de 2026, emitida por la nueva Asamblea Legislativa, lo vuelvo a felicitar,
en la cual abordan el tema de las mermas alimentarias. Interesante, porque al abordar el tema de las mermas tributarias, citan el decreto anterior, el 345, de fecha 29 de mayo del 2019, y ya en ese sentido, ellos dicen, bueno, voy a corregir, voy a ampliar lo que los otros hicieron mal, porque realmente la anterior asamblea lo hizo mal, ¿no? Aún no tiene número el decreto, pero ya está la pieza de correspondencia aquí, donde lo han leído, ya tiene algunas firmas ahí de algunos diputados, entró ayer a las 8:19, espero que esto sea aprobado, ¿verdad? Y que verdaderamente observen bien el principio de igualdad y el principio de la verdad material, que es lo que venimos invocando los tributaristas, y eso pues tenga un cumplimiento igualitario. Aquí no estamos pidiendo ninguna ganga para nadie, simplemente ni estamos pidiendo, miren, resérvame a mí favorable porque yo tengo la razón. No, apliquen la ley, apliquen el principio de igualdad, apliquen el principio de la verdad material, apliquen el principio de la proporcionalidad, o sea, apliquen los principios para que todos, ante la ley, todos somos iguales, y ante condiciones iguales, las resoluciones deben de ser iguales. Eso es lo que la normativa establece. Entonces viene hoy ya la nueva interpretación auténtica que se va a hacer del artículo 28, introduce dos elementos importantes que no estaban anteriormente. Mire qué interesante. Debe entenderse, dice el artículo 1, por costo y gasto necesario para la producción de la renta y para la conservación de su fuente, los costos de compra y todos aquellos que sean necesarios y propios del negocio, destinados exclusivamente a los fines del mismo, y como consecuencia deducibles de la renta obtenida, tales como todas aquellas mermas. Mire qué interesante, aquí me llega esta parte. Como consecuencia deducibles de la renta obtenida, tales como todas aquellas mermas, pérdidas o gastos incurridos necesariamente para la producción de la renta y para el mantenimiento de la fuente generadora de ingresos. Ya me dice las dos cosas que debo cumplir: que esas mermas, que esos gastos, que esas pérdidas hayan contribuido a la generación de ingresos y al mantenimiento de la fuente. Y eso es importantísimo, independientemente del rubro de que se trate. O sea, aquí ya nos amplió la interpretación, independientemente del rubro de que se trate, en los sectores de industria, comercio o servicios, que implique una forma medible, reconocible, que sea inherente a la actividad y con un costo real y razonable. O sea, también hay que medir, ¿verdad? O sea, tampoco vamos a ser abusivos, ¿verdad? En decir, esto es una merma y solo poner la merma. No, tiene que haber un costo que sea, primero, inherente a la operación; segundo, que sea un costo real; tercero, que sea un costo razonable de la actividad que yo estoy desarrollando. Como por ejemplo los dos sectores que les colocaba, que era el sector de combustibles, que tiene una merma técnica, que eso es comprobable. Usted en el mes hace el inventario físico y el sistema le dice que tiene 10.000 galones de gasolina super, y usted va a hacer la toma física, mete la vara o mide ahí qué es lo que hay, y le va a dar que tiene 9.800, hay 200 galones que se evaporaron. Y eso es así en ese sector, nadie va a quitar eso. Luego el sector de alimentos también, las mermas que se dan en el sector de alimentos, ya sea por pérdidas, porque los alimentos se vencieron, o ya sea por mermas como las de las compañías avícolas que se dan, importantísimo eso también. Entonces dice que sean razonables, y cuando la palabra razonable me suena a mí aquí en mis sentidos, llego a la conclusión de que eso de razonable es que no se te vaya a pasar lo mal, ¿no? O sea, no vayas a querer inventar, ¿verdad? Y ponerle un poquito más, aumentar el porcentaje. No, que sea una norma razonable, que haya una auditoría, que tu auditor externo, tu auditor interno y una autoridad o ingeniero industrial que conozca del tema, él pueda decir, ¿verdad? Y opinar, miren lo que yo estimo, ¿verdad? Y está comprobado que en la cadena de frío, en la cadena de suministro o lo que sea, hay una pérdida razonable de tanto, de un porcentaje, ¿no? Entonces, si yo tengo un estudio que me avale esa pérdida, entonces
manos a la obra, porque eso ya tengo el estudio y eso me va a servir para decir que es razonable en actividad desarrollada, como por ejemplo el comercio de bienes perecederos, ya me lo dicta aquí la nueva interpretación, el comercio de bienes de consumo, textiles, industria eléctrica, en todas sus etapas, ya estaba, el sector de hidrocarburos, que no estaba, en todas sus etapas, entre otros. Mire qué bonito. O sea, ya me está diciendo ya el legislador, entre otros. O sea, ahí van a haber otros que también tengan pérdidas por mermas técnicas o otro tipo de pérdidas asociadas o vinculadas a la generación de los ingresos gravados. En este sentido, la merma, pérdida, gasto o costo incurrido en el proceso de generación de ingresos deberá ser acreditado y reconocido como deducible toda vez que los valores reclamados estén debidamente documentados. Primera condición, documentados y registrados contablemente o en los registros especiales del contribuyente según corresponde. ¿Qué quiere decir eso? Uno, dice documentado, registrado en la contabilidad, y tercero, en los registros especiales. ¿A qué se refiere registros especiales, tributarista? Se refiere a el sistema de inventario, al módulo de inventario, donde tú tienes el control de tus existencias. Esos son registros especiales, donde yo puedo medir, ¿verdad?, que saqué, que mi inventario dice que son 10.000 galones de gasolina, pero realmente los que hay allá en el tanque, por evaporación, solo hay 9.900, se evaporaron 100 en el mes, y eso es lógico, normal. Entonces tiene que haber una norma técnica, ya la hay, que me diga más o menos qué es esa pérdida. Y además utiliza la inteligencia artificial, ya te dice la inteligencia artificial más cuál es el rango en el que te vas a mover en cuanto a las pérdidas por mermas técnicas en los combustibles, en los lubricantes, en el gas, en los alimentos perecederos. Ya hay, o sea, no tenemos que andar inventando tanto para demostrar que realmente hay una pérdida en todas esas cadenas de producción, distribución o comercialización de los productos. Entonces dice, para que sea admisible como deducible este costo o gasto al momento de establecerse la renta imponible del ejercicio en que se incurra, no será necesario que resulte impuesto computado. Ya el legislador me está diciendo, está comprobado, lo tenés documentado, lo tenés contabilizado, está en tus registros especiales, es razonable, es medible, perfecto. No necesitas ninguna autoridad, simplemente un informe técnico que me diga a mí que esa es la pérdida. Y si te vas a la inteligencia artificial, pues ahí vas a encontrar muchísima información de lo que se aplican en todo el mundo sobre este tipo de temas. Esta interpretación auténtica queda incorporada al texto del artículo 28 del impuesto, de la ley del impuesto sobre la renta, desde su vigencia, o sea, desde el momento en que lo prueben, ya es parte de la ley. Se faculta a la Dirección General de Impuestos Internos, artículo 3, para que dentro de sus respectivas competencias, en caso de ser necesario, pueda emitir los instructivos, circulares, resoluciones, guías y cualquier otra actuación administrativa con la finalidad de evacuar consultas o cualquier otro requerimiento administrativo necesario e indispensable para garantizar una correcta y adecuada aplicación de la presente interpretación auténtica. Se terminó el problema. Hoy sí, documentemos bien las mermas, preparémonos, sigamos con este tema, veamos que una merma técnica es una pérdida, es un gasto deducible para efectos de impuesto, si yo tengo los requisitos que son, uno, que sea medible, que sea razonable, que esté contabilizado, que esté documentado y además que también, ¿verdad?, esté vinculado a la generación de los ingresos y al mantenimiento de la fuente. De esa manera tú podrás deducirte ese gasto de mermas o pérdidas como gasto deducible para efectos del impuesto sobre la renta. Muy bien, he terminado este video. Espero que haber satisfecho todas las dudas que puedan existir alrededor de esto. Y bueno, búscame en las redes sociales. Estoy en Facebook, en Instagram, en X, en TikTok, en YouTube también, para servirte. Ahí tengo planes especiales para darte asesoría tributaria personalizada. Hay 3 planes importantes. Ahí los vas a ver en mi página web, eltributarista.com. Búscame ahí y ahí estaré para servirte con todo.